buenos días. El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado el embargo con fines de extinción de dominio de 187 bienes pertenecientes a 9 concejales y exconcejales del Distrito Capital vinculados al proceso conocido como el Carrusel de la Contratación. Se trata de 21 bienes inmuebles entre casas, apartamentos y fincas, 24 vehículos, 10 establecimientos de comercio y 32 productos financieros, cuentas bancarias, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, etc. Se trata de una primera fase que realiza la Fiscalía en extinción sobre bienes que pueden ser objeto de corrupción, de delitos de cuello blanco. Los concejales y exconcejales vinculados a los procesos son los siguientes: Julio César Acosta, Jorge Ernesto Salamanca Cortés, Fernando López Gutiérrez, Omar Mejía Báez, Javier Manuel Palacios Mejía, Orlando Parada Díaz, Rafael Alberto Escrucería Lorza, José Fernando Rojas Rodríguez y Edgar Alfonso Torrado García. Los bienes que han sido embargados ascienden a un valor de 19.229 millones de pesos. Debo aclarar que aquí se trata de un avalúo catastral, es decir, que los bienes seguramente en el valor comercial superan en mucho este valor de casi 20.000 millones de pesos. También tengo que decir que se han embargado con fines de extinción 27 bienes del señor Emilio Tapia en su cabeza y en cabeza de Testaferros, por un valor también de 19.000 millones de pesos. Es decir, que aquí la Fiscalía en el día de hoy ha embargado bienes por valor de 40.000 millones de pesos, avalúo catastral, solo frente al señor Emilio Tapia por 19.000 millones de pesos y 9 concejales y exconcejales por otros 19.000 millones de pesos. También debo destacar que están cursando en este momento más de 30 procesos de extinción de dominio contra personas vinculadas al denominado Carrusel de la Contratación, que además están siendo procesadas bajo la nueva ley de extinción de dominio, el Código 1708 de este año, que además permite la obtención de beneficios a quienes renuncien a la oposición a esta acción de extinción de dominio, que permite incluso que esas personas puedan contar con un porcentaje de esos bienes. De modo que el llamado que se le hace a todas las personas que están vinculadas al cartel de la contratación, primero que no intenten esconder los bienes, la Fiscalía ya los tiene ubicados, la Fiscalía está trabajando en la ubicación de esos bienes, no solo en cabeza de quienes están siendo investigados, también de sus núcleos familiares, no solo en Colombia, sino también en el exterior, pero además el llamado es a que se acerquen y accedan a los beneficios que establece la ley 1708, que permite que avancemos de forma mucho más rápida en estos procesos de extinción de dominio cuando no hay oposición. Aquí lo que estamos es ante una estrategia de la Fiscalía que deviene de la nueva estructura, de la reestructuración y el proceso de modernización de la entidad. Ya las fiscalías no están investigando por separado, sino que cuando se tratan de hechos, como en este caso, hechos de corrupción, a la par se están realizando procesos de extinción de dominio que implica que se ataquen las finanzas de estas organizaciones de corrupción u organizaciones delincuenciales. Es importante aclarar que las personas que están siendo objeto de esta ley de extinción de dominio, de esta acción de extinción, son personas que están vinculadas en procesos penales sin que el proceso de extinción de dominio dependa de los resultados de los procesos penales. Como ustedes saben, la ley de extinción de dominio es una ley independiente. De modo que hoy podemos decirle al país que en materia de corrupción la Fiscalía no solo está
desarticulando estas organizaciones, no solo está imputando los delitos que se han cometido, sino que también está atacando las finanzas de estas organizaciones delincuenciales, que no solo están bienes que están en cabeza solo de los directos vinculados, sino también de sus núcleos familiares, personas que se han prestado para ser testaferros, quienes por supuesto también pueden ser objeto de procesos penales, entre otros delitos por el delito de lavado de activos. Muchas gracias. Señor vicefiscal, lo que más le interesa a la ciudadanía con los buenos días es cómo va a ser el proceso de monetización de estos recursos, de estos bienes, para que eventualmente sean tenidos en cuenta para la reparación de las víctimas. Bueno, no, lo que se trata aquí es de un embargo de estos bienes en el proceso, es decir, estos procesos quedan afectados. Esos bienes quedan afectados, no pueden ser dispuestos por parte de sus propietarios, y lo que viene es un proceso de extinción de dominio donde la Fiscalía va a avanzar en la extinción, y los implicados deben demostrar la licitud y el origen lícito de esos bienes. Si no lo logran demostrar, esos bienes pasarán, digamos, a las arcas del Estado, a lo que hasta este momento venía siendo la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy bienes que van a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAE, que, digamos, entra a reemplazar la DNE para estos efectos. Sin embargo, son bienes que en su momento, cuando se declara la extinción de dominio definitiva, pueden llegar a servir para satisfacer los intereses de las víctimas, en concreto en materia de carrusel de la contratación, los dineros que perdió el Distrito Capital por esta serie de desfalcos, por esa serie de coimas, por esta serie de comisiones que todos conocemos se dieron en Bogotá. Señor vicefiscal, con los buenos días, se habla de que esta es la primera fase, es decir, ¿de qué número aproximado estamos hablando que la Fiscalía va a rastrear? Porque se espera que también Samuel Moreno, y la pregunta de aquellos bienes donde ellos están viviendo, caso por ejemplo el concejal Javier Palacio, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá que él pagar un arriendo o qué va a hacer? Bueno, primero que todo decirle que son más de 30 procesos en este momento que nosotros estamos llevando en materia de carrusel de la contratación, es decir, hay más de 30 acciones de extinción que se están dando sobre 30 por lo menos vinculados al carrusel, donde hay de todo, como en botica, donde hay bienes tanto en Colombia como en el exterior que están siendo rastreados. Son procesos que se van a seguir bajo los lineamientos de la nueva ley de extinción de dominio, el nuevo código, que no solo le da más dientes a la Fiscalía, más facultades a la justicia para perseguir esos bienes, sino también, como les decía, que permite que incluso los que están siendo objeto de extinción reciban beneficios de hasta un 3% sobre los bienes que ellos mismos entreguen o denuncien, o cuando no se opongan a la ley de extinción de dominio. Entonces el llamado es precisamente a que estas personas, primero que todo, no intenten ocultar los bienes. Nosotros ya sabemos quiénes son y quiénes son los testaferros. Entonces también el llamado a los testaferros para que se acerquen a la Fiscalía, denuncien los bienes, y pueden obtener hasta un 3% del valor de los bienes si precisamente no se oponen a las pretensiones de la Fiscalía, y se pueden realizar estas acciones de extinción de dominio en pocos meses. A ver, estos bienes, como le decía, pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAE, que depende, es una empresa, digámoslo así, que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que se encarga de administrar esos bienes. Lo que se hace con la medida cautelar de embargo es que se impide que el bien salga del comercio, es decir, no se puede comerciar sobre ese bien, no se puede disponer sobre ese bien, no se pueden realizar operaciones, por ejemplo, bancarias sobre ese bien, pero solo en el momento en que el bien se ha extinguido definitivamente es que entonces pasa a propiedad definitiva del Estado. En ese caso, entonces, si la persona pretende seguir viviendo ahí, pues lo tendrá que comprar o pagar un arriendo, etcétera. Muchas gracias. Vicefiscal, una última pregunta. Usted ha nombrado concejales como Palacio, como Escrucería. ¿Ellos se van a vincular a una imputación de cargos, o se les va a imputar cargos? Sí, estas son personas que algunos están ya vinculados a procesos penales y están vinculados en diferentes etapas, algunos en indagación, otros en investigación y otros ya en juicio. Es importante decir que todas estas personas son vinculadas al famoso carrusel de la contratación en diferentes etapas procesales, y la acción de extinción de dominio no depende en absoluto del resultado
de estos procesos penales. Eso es muy importante aclarar, son dos acciones diferentes. Lo que pasa es que nosotros ahora en la Fiscalía, a partir de la nueva estructuración, a partir de la reestructuración de la nueva estructura de la Fiscalía, estamos investigando en contexto. Investigar en contexto significa no solo entonces investigar los delitos, sino también atacar las finanzas de las organizaciones delincuenciales, también las de cuello blanco, pues porque eso es lo que hace que haya una efectiva implementación e impartición de justicia. Frente a estos primeros 9 personas que han sido, digamos, afectados con medidas de embargo, son bienes, en la gran mayoría, bienes todos que se encuentran aquí en Colombia. Sin embargo, frente a otros procesos de extinción, se están rastreando bienes en diversos países del mundo. Varios países, allí hemos estado contando con la cooperación internacional de varios gobiernos que nos están colaborando precisamente para ubicar esos bienes y para poder hacer extinción sobre esos bienes. Ustedes imaginarán, son procesos mucho más engorrosos porque toca armonizar la legislación colombiana con la legislación del respectivo país, pero son procesos que van muy bien. Yo lo único que quiero decirles a los involucrados es que no intenten esconderlos, que nosotros ya sabemos dónde están. Fiscal, sobre el caso de Emilio Tapia. Sí, el caso de Emilio Tapia es un caso que, como ustedes saben, ha sido muy importante para la Fiscalía desde el primer momento. Nosotros ya embargamos 27 bienes que en solo el caso de Emilio Tapia tienen el mismo valor de los 9 exconcejales y concejales que han sido también embargados, es decir, casi 20.000 millones de pesos. Aquí tenemos bienes que estaban en cabeza de él y sus testaferros y algunas empresas que también fueron embargadas, a través de los cuales la Fiscalía pudo establecer que se estaban haciendo movimientos de dineros ilegales. A ver, importante destacar, Mauricio, que el caso del homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón ha sido un caso de los que nosotros en esta administración de la Fiscalía hemos priorizado, hemos vuelto a desempolvar, para decirlo en algunos términos, y estamos mirando qué acciones vamos a tomar en este momento para poder avanzar en las investigaciones por ese homicidio. Y parte de lo que vamos a hacer dependerá de la disposición que tengan las personas que están vinculadas a ese proceso para colaborar con la justicia. En un operativo que se realizó el pasado viernes, el miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, adscritos a la seccional de Norte de Santander, logró la captura de 6 personas en flagrancia que se hacían pasar como militares agregados de la Embajada de los Estados Unidos de América, que pretendían, y era el objetivo, reclutar a algunas personas diciéndoles para pertenecer al ejército de Dubái. Lo que está claro es que estas personas solicitaban algún dinero a las personas que supuestamente iban a ser reclutadas, fueron capturadas, les fueron imputadas y el proceso avanza común y corriente.